Es común entre criminólogos y detectives decir que el secuestro es el doctorado de la delincuencia. Esto se debe a que, si bien robar, matar, traficar y otros crímenes tienen diversos grados de dificultad, se considera que ninguna forma de delito posee tal grado de complejidad y requiere tal grado de sofisticación como el secuestro. Para secuestrar hay que planear cómo ubicar, dominar y capturar a una persona, tras lo cual hay que llevar a la misma a un lugar que debe mantenerse oculto y secreto a toda costa. Se deben contar con instalaciones que posibiliten el mantenimiento con vida del secuestrado hasta que se pague el rescate. Y durante todo el tiempo que dure el secuestro, hay que mantener al secuestrado vigilado y calmado. Hay que comunicarse con sus familiares sin dar pista alguna a las autoridades, quienes, la mayoría de las veces, tendrán todos sus recursos dedicados a buscar al secuestrado y a los secuestradores. Los criminales que cometen este horrendo crimen deben tener audacia, inteligencia, recursos, infraestructura, coraje y sobre todo contar con cómplices de confianza, ya que rara vez un secuestro se puede llevar a cabo solo. A mayor tiempo se tenga una persona secuestrada, mayor riesgo de ser atrapado existe. Por eso, muchos secuestradores optan por la modalidad llamada secuestro express. Esto es, secuestrar a alguien y pedir una suma más pequeña, pero a entregarse en un lapso de tiempo mucho más corto. Teniendo todo esto en cuenta, te presento a Ariel Castro. Por mucho, el peor secuestrador de toda la historia y mira qué casos de secuestros terribles y mal planificados hubo a mansalva, en especial durante tiempos modernos. Este monstruo se las arregló para secuestrar no una, sino a 3 mujeres diferentes y mantenerlas encerradas durante 11 años. Su motivación: Ariel no deseaba pedir dinero en rescate por las mujeres que secuestró. Para nada. Lo hacía simplemente para usarlas como esclavas sexuales a su servicio, por lo cual ultrajaba a todas ellas, cosa que hizo casi a diario por todos y cada uno de los 11 años que duró el secuestro. Eso sin contar que además las torturaba de formas increíblemente dolorosas. No llegó a matarlas simplemente porque para él eran objetos preciados, juguetes sexuales con los cuales satisfacerse a diario. Como manifestó en su confesión, le llegó a comentar una vez a un amigo al que visitaba que era feliz debido a la abundancia de sexo gratis. Lo que su amigo no sabía es que Ariel se refería al sexo que ejercía violando a Michelle Knight, Gina de Jesús y Amanda Berry, sus 3 víctimas. Es horroroso razonar cómo fue capaz de sostener en condición de cautiverio a 3 mujeres durante un periodo tan largo de tiempo. Para lograrlo, se valía de cadenas con las cuales inmovilizaba a sus víctimas. Las encadenaba cada vez que debía salir de casa. Además, se valía de amenazas, manipulación mental y vigilancia constante, ya que pasaba la mayor parte de su tiempo con ellas. Con el pasar de los años, las mujeres le temían tanto y estaban tan quebradas emocionalmente que habían perdido incluso la voluntad de huir
La primera mujer en ser secuestrada fue Michelle Knight. Tenía 20 años cuando no se la vio más a partir del año 2002. Según se conoce, a Michelle solía colgarla del techo, anudando los pies y las manos a su espalda, dejándola horas en esta posición, amacándola con la mano a veces y orinándola al pasar. Ariel Castro la desataba solo para penetrarla en el piso, donde había una dura colchoneta. Pero pronto el monstruo se aburrió de su juguete y decidió aumentar la colección. Amanda Berry fue la segunda mujer en ser secuestrada por Castro cuando ésta tenía solo 16 años, cosa que ocurrió en el año 2003. Nuevamente, tras aburrirse también de ella, decidió que había lugar para una más. Castro elegía víctimas cada vez más jóvenes. Gina de Jesús la secuestró con apenas 14 años en el año 2004. La adolescente, arrastrada por la fuerza a la casa de Castro, al ver a otras dos mujeres desnudas, sucias y encadenadas, supo que había llegado al infierno. Y lo confirmaría muy pronto, dado que, por ser una adolescente, se volvió la favorita de Castro durante mucho tiempo. A veces las obligaba a mantener relaciones lésbicas entre ellas, mientras él miraba y se autocomplacía. Otras veces las electrocutaba con inventos caseros, pero no de forma fortuita, sino cuando lo desobedecían. Cuando alguna mencionaba cualquier cosa sobre escapar, no solo recibía una golpiza bestial, sino que la dejaba sin comer durante días y días y días. Gina anotaba en un cuaderno provisto por el mismo verdugo la cantidad de veces que abusaban de ella y, según este registro que quedó, sabemos hoy día que Castro la violaba hasta 5 veces el mismo día. El sujeto era un sexópata. Pero quien la pasó peor fue su primera secuestrada, Michelle, a quien, en el fondo, Castro detestaba por su inteligencia. A ella fue la primera que dejó embarazada, de hecho. Ariel Castro estalló en cólera y comenzó a gritarle que no tendría un hijo con una puta como ella, tras lo cual comenzó a golpearla con una silla en el vientre hasta que la hizo abortar a los golpes. Michelle llegó a contar que vivió un calvario durante más de una semana al perder el embarazo, y pese a su intenso dolor y sus sangrados, Castro siguió violándola, siguió vejándola. En el caso de Amanda Berry, a la que también dejó embarazada, Ariel Castro decidió que le permitiría parir, pero allí mismo en el dormitorio que era su celda. Colocó una piscina inflable para niños para que ella diera luz dentro de ella, así no ensuciaba la cama. Una niña nació, por lo cual se sumó una secuestrada más al grupo. La mismísima hija recién nacida producto de una violación de Ariel Castro. La niña creció en ese ambiente de tortura, dolor y suciedad, en una casa donde había 2 habitaciones que hacían de celdas para 3 mujeres encadenadas, entre ellas su propia madre. Como toda niña que no conoce el mundo, la pequeña normalizó la situación, aunque las 3 secuestradas intentaron darle a la niña una vida lo más normal posible. Hicieron cuanto pudieron para evitar que Castro abusara también de ella, pero no siempre lo lograron. Ya con 4 secuestradas y 11 años después del primer secuestro, llegaría el milagro para las 3. En 2013, y aprovechando que Castro salió de casa y se quedaron solas, Berry se dirigió a una de las puertas de la residencia para intentar forzarla con todas sus fuerzas.
Intenté abrir la puerta, esa puerta verde. Estaba el candado, pero había un hueco justo por el que me cabía el brazo y empecé a agitarlo como loca gritando: ¡Que alguien me ayude, por favor! En ese momento quiso el destino que Charles Ramsey, un vecino de la zona, paseara por allí y, al ver la situación, ayudó a la mujer a derribar la puerta. Cuando Berry salió, le suplicó que llamara a la policía. Me secuestraron. He estado desaparecida por 11 años y estamos aquí. Ariel Castro, un ex conductor de autobuses escolares devenido en secuestrador, fue sentenciado en agosto de 2013 a varias cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional alguna. Pero no tuvo la valentía de enfrentar siquiera las consecuencias de sus actos. Así que, un mes después de la condena, hizo que una soga pusiera fin a todo para él. La Casa de los Horrores en Cleveland, durante más de una década, tuvo a 3 mujeres y después a una bebita que fueron torturadas, violentadas, abusadas, maltratadas, golpeadas y encadenadas. La misma fue demolida por orden del ayuntamiento. Si alguna vez existió en la tierra un lugar parecido al infierno para las mujeres, ese lugar fue sin duda la casa de Ariel Castro en Cleveland. La casa del secuestrador más abominable del que se tenga registro. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba, lo compartieras con alguna persona afín a tus gustos y comentaras algo. A veces, la mejor parte del video son tus comentarios. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.